Imaginen por un momento a un hombre sentado frente a mí en mi consultorio. Tiene los hombros caídos, la mirada baja, y cuando finalmente habla, dice algo que me ha partido el alma cientos de veces. Doctora, yo la amo profundamente, pero siento que nunca voy a ser suficiente para ella. Ahora quiero que se pregunten algo. ¿Cuántas veces han sentido que no entienden realmente a los hombres en sus vidas? ¿Cuántas veces han interpretado su silencio como indiferencia, su distancia como desamor, su necesidad de soledad como abandono? Hoy voy a compartirles algo que he descubierto en más de 40 años de trabajo terapéutico, algo que cambiará para siempre la forma en que se relacionan con los hombres que aman. Al final de este viaje juntas, les revelaré el principio fundamental que transforma cualquier vínculo de pareja, una verdad tan poderosa que cuando mis pacientes la comprenden, sus relaciones nunca vuelven a ser las mismas. Soy Nilda Charaviglio, psicoanalista, y durante décadas he acompañado a miles de personas en sus procesos más íntimos de transformación. He visto el dolor, la confusión, el amor que se pierde por falta de comprensión, y hoy quiero hablarles desde ese lugar de profunda humanidad que he encontrado en cada consultorio, en cada sesión, en cada lágrima compartida. Permítanme empezar con algo que puede sonar controversial, pero que es absolutamente cierto. Los hombres y las mujeres no solo nos comunicamos diferente, habitamos mundos emocionales completamente distintos. Y no se trata de que uno sea mejor que el otro, se trata de que hemos sido formados en lenguajes diferentes, en expectativas diferentes, en permisos emocionales diferentes. Recuerdo a Marcela, una paciente brillante, abogada, madre de 2 hijos, que llegó a mi consultorio destrozada porque su matrimonio de 15 años estaba al borde del colapso. No lo entiendo, Nilda, me decía con desesperación. Yo le cuento todo, le pregunto cómo se siente, intento conectar con él, pero es como si hablara con una pared, se cierra, se aleja y cuando más lo necesito, desaparece emocionalmente. Le pregunté qué hacía cuando él se alejaba y su respuesta fue reveladora. Insisto más. Le pregunto qué le pasa, le digo que hablemos, que no podemos seguir así. Y ahí estaba el primer secreto que el 99% de las mujeres desconoce. El primer secreto es este: los hombres procesan sus emociones en movimiento y en silencio, no en conversación y conexión inmediata como nosotras. Cuando un hombre se retira, no está rechazándote, está haciendo exactamente lo que necesita hacer para poder volver a ti de manera más presente. Es como si nosotras procesáramos nuestras emociones hablando, conectando, entrelazando palabras y sentimientos hasta que encontramos claridad. Ellos, en cambio, necesitan ese espacio interno, esa cueva psicológica donde pueden ordenar el caos que sienten por dentro sin la presión de tener que explicarlo mientras lo están viviendo. Esto no es biología determinista ni esencialismo barato. Es el resultado de una construcción cultural profunda donde a los hombres, desde niños, se les enseña que mostrar vulnerabilidad es debilidad, que pedir ayuda es fallar, que las emociones son territorio femenino. Imaginen crecer con esa carga. Imaginen sentir miedo, tristeza, confusión y no tener el permiso social para expresarlo sin ser juzgado. Lo que hacen entonces es desarrollar mecanismos de procesamiento interno, estrategias de autocontención que les permiten seguir funcionando mientras ordenan su mundo interior. Cuando Marcela comprendió esto, algo cambió radicalmente en ella. La siguiente vez que su esposo se retiró después de una discusión, en lugar de perseguirlo con preguntas y demandas de conexión inmediata, le dijo algo simple pero revolucionario. Entiendo que necesitas espacio. Cuando estés listo, aquí estaré. 3 horas después, él volvió. Se sentó a su lado, tomó su mano y habló desde un lugar de vulnerabilidad que ella no había visto en años. Gracias por esperarme, le dijo. A veces siento que todo se me viene encima y necesito ordenarme para poder estar realmente presente contigo.
Pero hay algo más profundo aún en este primer secreto, y quiero que lo escuchen con atención porque aquí es donde muchas relaciones se quiebran. Cuando perseguimos a un hombre en su momento de retiro, lo que él experimenta no es amor ni cuidado, sino presión y demanda. Y esa presión activa en él un mecanismo de defensa aún más fuerte que lo lleva a retirarse todavía más. Es un círculo vicioso donde nosotras, desde nuestro amor y nuestro miedo al abandono, generamos exactamente aquello que más tememos: su distancia emocional. Ahora recuerden que al final de este recorrido les voy a revelar el principio transformador que unifica todo esto. Manténganse conmigo porque lo que viene es igual de revelador. El segundo secreto que la mayoría de las mujeres desconoce tiene que ver con algo que es absolutamente fundamental para entender la psicología masculina. Los hombres no se sienten amados por lo que son, sino por lo que hacen y proveen. Y esto, queridas, es una tragedia silenciosa que veo todos los días en mi consultorio. Déjenme contarles sobre Roberto, un ingeniero de 42 años, exitoso profesionalmente, buen padre, esposo dedicado. Llegó a terapia con una depresión severa que él mismo no entendía. Tengo todo, me decía. Una familia hermosa, un buen trabajo, estabilidad económica. No entiendo por qué me siento tan vacío. Empezamos a trabajar y poco a poco fue emergiendo una verdad devastadora. Roberto sentía que su valor como persona estaba completamente atado a su capacidad de proveer, de resolver problemas, de ser fuerte y confiable. El día que tuvo problemas en su empresa y hubo incertidumbre económica, entró en crisis no solo por la situación objetiva, sino porque sintió que si fallaba como proveedor, dejaba de tener valor como persona, como esposo, como padre. Su esposa lo amaba profundamente, pero inconscientemente había reforzado esta creencia toda su vida juntos. Cada vez que él resolvía un problema, ella lo celebraba. Cada vez que proveía económicamente, recibía reconocimiento. Pero cuando él necesitaba ser vulnerable, cuando necesitaba llorar, cuando necesitaba que ella fuera fuerte por ambos, había una incomodidad sutil, un mensaje no verbal que decía: esto no es lo que necesito de ti. Y Roberto aprendió a esconder su vulnerabilidad, a fortalecerse, incluso cuando se estaba quebrando por dentro, porque su valor como hombre parecía depender de ello. Esto es cultural, histórico y profundamente doloroso. Los hombres han sido socializados durante generaciones para ser proveedores, protectores, solucionadores. Su masculinidad ha sido definida no por su capacidad de sentir y conectar emocionalmente, sino por su capacidad de hacer y producir. Y cuando eso se quiebra, cuando fallan o cuando simplemente están cansados de cargar ese peso, su identidad entera se tambalea. Aquí viene algo que quiero que graben en sus corazones. Si quieren que un hombre se abra emocionalmente con ustedes, si quieren que baje la guardia y les muestre su vulnerabilidad, necesitan crear un espacio donde su valor como persona no esté condicionado a lo que hace o provee. Necesitan verlo, realmente verlo, no como el hombre que resuelve sus problemas o que les da seguridad, sino como el ser humano complejo, asustado, esperanzado, frágil, que habita dentro de ese cuerpo que se supone debe ser siempre fuerte. Le pedí a la esposa de Roberto que viniera a una sesión. Le expliqué todo esto con delicadeza, pero con firmeza. Le dije: tu esposo necesita saber que su valor para ti no depende de lo que hace, sino de quién es. Necesita sentir que puede fallar, que puede estar perdido, que puede no tener todas las respuestas y que aún así seguirá siendo amado por ti. Ella lloró. No por insensibilidad, sino porque nunca había visto las cosas de esa manera. Había amado a Roberto profundamente, pero dentro de los parámetros que la cultura le había enseñado que eran los correctos. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, visiblemente agotado y preocupado por la situación en su trabajo, ella hizo algo diferente. No le preguntó por soluciones, no intentó animarlo con optimismo forzado.
Simplemente lo abrazó, lo sostuvo y le susurró: «No tienes que ser fuerte ahora, puedo ser fuerte por los dos». Roberto lloró por primera vez en años frente a ella, y ese llanto no fue el fin de su masculinidad, fue el principio de su humanidad recuperada. Pero aquí hay una complejidad adicional que no podemos ignorar, y es que este segundo secreto nos pone a nosotras en una encrucijada difícil, porque la verdad es que muchas de nosotras también hemos sido socializadas para buscar en los hombres esa fortaleza, esa capacidad de resolución, esa figura protectora. Y cuando ellos muestran vulnerabilidad, algo en nosotras se incomoda, se asusta, porque toca nuestras propias necesidades no resueltas de seguridad y contención. Entonces perpetuamos el ciclo sin darnos cuenta, exigiendo emocionalmente aquello que racionalmente sabemos que es tóxico. Estoy segura de que muchas de ustedes se están reconociendo en estas historias. Algunas con incomodidad, otras con alivio porque finalmente algo tiene sentido. Mantengan esa conexión conmigo porque el tercer secreto es posiblemente el más profundo de todos y nos acerca cada vez más a esa revelación final que les prometí. El tercer secreto es este. Los hombres viven con un miedo existencial al rechazo femenino que es tan profundo y tan constante que define casi todas sus interacciones con nosotras. Y este miedo no es superficial, no es capricho. Es una herida primaria que se forma muy temprano en su desarrollo psicológico. Permítanme explicarles algo desde el psicoanálisis, desde ese lugar donde lo individual y lo cultural se entrelazan. Los niños varones, en su proceso de desarrollo, tienen que separarse psicológicamente de la madre, que es su primer objeto de amor, para poder construir su identidad masculina. Esta separación es necesaria pero traumática. Tienen que renunciar a la fusión con lo femenino para poder ser reconocidos como varones, pero esa renuncia viene con una pérdida devastadora. La pérdida de la conexión primaria, del amor incondicional, de la seguridad absoluta que representaba esa unión con la madre. Y aquí está lo complejo. Pasan el resto de sus vidas intentando regresar a esa conexión perdida a través de las mujeres que aman, pero al mismo tiempo temiendo profundamente ser rechazados otra vez, ser expulsados otra vez de ese paraíso emocional. Cada interacción con una mujer reactiva inconscientemente ese drama primario. ¿Seré aceptado? ¿Seré suficiente? ¿Me rechazará si muestro quién realmente soy? Tuve un paciente, Javier, que en terapia exploramos su historia con las mujeres. Había tenido múltiples relaciones que terminaban siempre del mismo modo. Él se enamoraba profundamente, se entregaba completamente, y en el momento en que la relación se volvía más íntima y vulnerable, empezaba a sabotearla con comportamientos distantes, con infidelidades emocionales, con escapadas al trabajo o a los amigos. Cuando finalmente llegamos al núcleo de su patrón, descubrimos que Javier tenía un terror inconsciente a ser abandonado en su momento de mayor vulnerabilidad. Entonces él abandonaba primero, se retiraba emocionalmente antes de que ella pudiera rechazarlo, repitiendo así el trauma original, pero esta vez con la ilusión de que él tenía el control. Lo que muchas mujeres perciben como indiferencia, como incapacidad de compromiso, como miedo a la intimidad, muchas veces es en realidad este miedo profundo al rechazo disfrazado de autoprotección. Y aquí está la paradoja cruel. Cuanto más aman, más vulnerables se sienten y más activan sus mecanismos de defensa que los hacen parecer distantes e indiferentes. Pero este secreto tiene otra capa aún más importante. Los hombres miden su valor como personas a través de la mirada femenina. Desde muy jóvenes aprenden que su valor, su deseo, su aceptación dependen de cómo las mujeres los ven. Y esto crea una dinámica de poder compleja donde nosotras tenemos en nuestras manos algo muy delicado, la autoestima masculina. Cada vez que rechazamos a un hombre, cada vez que lo criticamos, cada vez que lo comparamos desfavorablemente, estamos
tocando esa herida primaria del rechazo materno. No estoy diciendo que debamos andar con cuidado extremo ni que tengamos que maternizar a nuestras parejas, pero sí estoy diciendo que necesitamos ser conscientes del poder que tenemos y usarlo con responsabilidad emocional. Recuerdo un momento particular en mi consultorio cuando Javier finalmente pudo conectar con ese niño interno que todavía esperaba la aceptación de su madre, que todavía cargaba el dolor de esa separación necesaria pero traumática. Lloró de una manera desgarradora y en ese llanto había décadas de dolor acumulado, de relaciones saboteadas, de amor no expresado por miedo al rechazo. Le dije algo que quiero que ustedes también entiendan. Javier, ese niño que espera aceptación ya no tiene que buscarla afuera. Tú puedes dártela a ti mismo. Y cuando aprendas a hacerlo, podrás recibir el amor de una mujer sin terror, sin necesidad de sabotearlo. Esto nos lleva a algo fundamental. Los hombres no necesitan que seamos sus madres, necesitan que seamos sus compañeras en un viaje de mutua humanización. Necesitan que los veamos en su complejidad, con sus miedos y sus fortalezas, con su vulnerabilidad y su poder, y que no los abandonemos emocionalmente cuando muestran su fragilidad. Y aquí, queridas, es donde todas estas piezas empiezan a unirse en ese principio transformador que les prometí al inicio. Porque estos 3 secretos, el procesamiento emocional en soledad, el condicionamiento del valor personal al hacer y proveer y el miedo profundo al rechazo femenino, todos ellos apuntan a una misma verdad esencial que he descubierto en 40 años de trabajo terapéutico. Pero antes de revelárselas completamente, quiero que hagamos un ejercicio juntas. Quiero que piensen en el hombre que aman, en su padre, en sus hermanos, en sus hijos varones. Quiero que se pregunten cuántas veces he malinterpretado su silencio, cuántas veces he exigido una conexión emocional en mis términos sin entender los suyos. ¿Cuántas veces he reforzado sin darme cuenta la idea de que su valor depende de lo que hace por mí? ¿Cuántas veces he usado mi poder de rechazo sin ser consciente de la herida que estaba tocando? No se trata de culpa, nunca se trata de culpa en terapia, se trata de conciencia, se trata de entender que hemos estado operando con mapas emocionales incompletos, con narrativas culturales que nos han limitado tanto a nosotras como a ellos. Volviendo a Marcela, a Roberto, a Javier, todos ellos transformaron sus relaciones cuando lograron entender estas dinámicas. Marcela aprendió a respetar el espacio de procesamiento de su esposo sin vivirlo como abandono. La esposa de Roberto aprendió a amarlo en su vulnerabilidad, no solo en su fortaleza. Y Javier aprendió a quedarse en la intimidad sin sabotearla, confiando en que podía ser amado incluso en su fragilidad. Pero el verdadero cambio, la verdadera transformación, vino cuando cada uno de ellos comprendió el principio fundamental que ahora quiero compartirles. El principio de la reciprocidad vulnerable. Este es el principio que transforma cualquier relación. El amor profundo, el amor que sana y libera, no se construye desde la perfección ni desde el cumplimiento de roles, sino desde la mutua revelación de nuestra humanidad imperfecta. Cuando 2 personas pueden mostrarse en su vulnerabilidad sin miedo al rechazo, cuando pueden fallar sin perder valor, cuando pueden necesitar sin ser carga, cuando pueden ser débiles sin dejar de ser amados, ahí es donde nace la verdadera intimidad. Los hombres necesitan saber que pueden bajar la guardia, que pueden no tener todas las respuestas, que pueden procesar sus emociones a su manera sin ser juzgados como deficientes emocionalmente. Y nosotras necesitamos saber que podemos pedirles conexión emocional sin que eso signifique que tienen que convertirse en mujeres, sin que tengan que renunciar a su forma particular de habitar el mundo emocional.
La reciprocidad vulnerable significa que yo te muestro mi fragilidad y tú la honras con tu presencia, no con soluciones ni con juicios. Y tú me muestras tu fragilidad y yo la honro con mi comprensión, no con expectativas de que seas diferente. Es un baile delicado donde ambos aprendemos el lenguaje del otro sin renunciar al propio, donde la diferencia no es amenaza sino riqueza, donde la vulnerabilidad no es debilidad sino el coraje más profundo. Cuando Marcela y su esposo comprendieron esto, su matrimonio se transformó. Ya no era una lucha de poder donde cada uno intentaba que el otro se comunicara a su manera. Era una danza de mutuo respeto donde ambos tenían permiso para ser quienes eran mientras aprendían a conectar desde sus diferencias. Cuando Roberto se dio permiso de ser vulnerable y su esposa aprendió a sostener esa vulnerabilidad sin incomodidad, él dejó de medir su valor por lo que proveía y empezó a habitarse como ser humano completo. Cuando Javier comprendió que el rechazo era una posibilidad, pero no una certeza, y que su valor no dependía de la aceptación externa, pudo finalmente construir una relación desde la autenticidad y no desde el miedo. Esto es lo que yo llamo el trabajo terapéutico real. No adaptarnos a roles que nos oprimen, no forzarnos a ser lo que no somos, sino encontrar ese espacio de encuentro auténtico donde podemos ser plenamente humanos juntos. Y créanme, después de 40 años de acompañar personas en sus procesos más profundos, puedo decirles que cuando esto sucede es como ver florecer algo que estaba dormido, como ver el amor convertirse en lo que siempre debió ser un espacio de liberación mutua, no de prisión emocional. Entonces, si tuviera que resumir todo lo que hemos recorrido juntas en un mensaje simple, sería este: amen a los hombres en su humanidad completa, no en el rol limitado que la cultura les ha impuesto. Denles espacio para procesar valor más allá de lo que hacen y seguridad emocional para mostrarse vulnerables, y pídanles que hagan lo mismo por ustedes, porque el amor verdadero, el que sana y transforma, es siempre un acto revolucionario de mutuo reconocimiento en nuestra imperfección compartida. Ahora quiero pedirles algo. Si este video les ha tocado algo profundo, si algo ha resonado en ustedes, no se lo guarden. Compartan este mensaje con otras mujeres que puedan necesitarlo. Suscríbanse a este canal porque seguiremos explorando juntas las complejidades del alma humana, del amor, de las relaciones, de todo aquello que nos hace profundamente humanos. Déjenme en los comentarios qué parte de lo que hemos hablado hoy les ha impactado más, cuál de estos 3 secretos les ha hecho más sentido, qué preguntas les han surgido. En el próximo video vamos a explorar algo igual de profundo, los secretos psicológicos que los hombres desconocen sobre las mujeres, porque esta comprensión tiene que ser siempre bidireccional, siempre recíproca. El trabajo de humanizarnos mutuamente es tarea de todos. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por su confianza, por su apertura, por su disposición a mirar las cosas de manera diferente. Recuerden que el cambio siempre empieza con la conciencia y ustedes ya han dado ese primer paso fundamental. Los abrazo con todo mi corazón. Hasta la próxima.